¿Empezamos ya? Sí. Buenos días. Darles la bienvenida a todos y quiero, en mi breve intervención, lo primero quiero expresar en nombre de la facultad nuestro agradecimiento al profesor Carrillo Salcedo, un agradecimiento además cariñoso por su generosidad académica, por haber aceptado participar en este seminario, que además es el primero de muchos que tienen ya programados los autores del ECJ y que, bueno, sin duda, seguro que hoy y el resto de las sesiones serán un éxito. Además, expresarle también nuestro reconocimiento a su autoridad. Sin duda, su autoridad, la autoridad del profesor Carrillo Salcedo, es lo que nos convoca a todos ahí. Todos representa para nosotros una oportunidad poder escucharle. Por ello y por el intenso trabajo intenso y importante trabajo que vienen realizando los profesores Herrera y la profesora Vargas, expresarles nuestra felicitación y además por esta iniciativa y que hoy se presenta oficialmente, pero que ya nos consta que ha tenido una excelente acogida en la academia, en la universidad, los compañeros. El blog ha tenido numerosas entradas desde que se publicó por primera vez. El otro día Marina me contaba que eran aproximadamente unas 3.000 entradas en un espacio muy breve de tiempo, lo cual sin duda es un éxito. Y por ello yo creo que además hay que felicitarles y la facultad, por supuesto, apoya vivamente esta iniciativa. Y además desea que sea una iniciativa que sea ejemplo y guía para el resto de compañeros que hoy estamos aquí. Ahora interviene el profesor Tejerizo. Me han pasado una nota que es en parte falsa y luego no han puesto otra cosa que es verdad. Así que te diré lo que es falso y diré lo que me han dicho que es verdad. El programa que han preparado, el proyecto que han preparado y que han impulsado los profesores Herrera y Vargas del Departamento de Derecho de la Empresa, pues es una novedad entre nosotros y la verdad es que yo estoy tremendamente orgulloso. Dicen aquí, y eso es falso, con el apoyo del director del departamento, falso de toda falsedad. Yo lo único que les dije fue que sí, que adelante con los faroles y no he vuelto a decir absolutamente nada más. Así que si eso se apoyó bien, pero si no, nada. Luego, además, como saben muy bien, este cargo es interino, es decir, que yo dejaré de ser director del departamento y espero que esta iniciativa, pues sin embargo, perviva durante mucho tiempo. Tiene, pudiéramos decirlo así, tres aspectos íntimamente relacionados. Por una parte se encuentra un seminario de profesores que hoy vamos a inaugurar con la presencia posiblemente de la mejor persona que podía inaugurarlo, es el profesor Carrillo Salcedo. Y después existe un blog de jurisprudencia, la jurisprudencia relevante del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de derechos y libertades. Y, por último, una red de innovación docente. Lo que es verdad y no han contado es que han conseguido hacer una cosa que no consiguió ni siquiera mi maestro, que es hacer un comentario de sentencia. Yo siempre me negué a hacer comentarios de sentencia. Yo no he hecho nunca jamás comentarios de sentencia, nunca he escrito hasta ahora. Resulta que han salido en el blog, que han publicado algunas sentencias del impuesto sobre el valor añadido y han tenido la amabilidad y me han obligado a terminar escribiendo 3 líneas, 4 líneas, 5 líneas de comentarios de estas sentencias del impuesto sobre el valor añadido, que es un impuesto muy entretenido, como ustedes saben. Del blog y de la red de innovación hablará inmediatamente después Pedro Herrera. Yo solamente quiero decir 3 palabras sobre el seminario de profesores. Hoy lo inaugura el profesor Carrillo y también tenemos ya fijados los ponentes, pues tienen fijados ellos los ponentes para el curso académico 2012-2013. Es un seminario peculiar, en el sentido
en el sentido de que es heterogéneo, no en cuanto a las personas, por supuesto, cada una es una, sino porque pertenecen a categorías muy diferentes. No son todos profesores tan ilustres como el profesor Carrillo, y no son todos profesores que están iniciando la carrera universitaria, sino que se han mezclado de todo. O sea, aquí van a aparecer en algún momento profesores acreditados, no por la NECA, sino acreditados de verdad, y luego profesores que están comenzando su labor investigadora y su labor docente, y que nos van a también, digamos, van a traer seguramente la ilusión y la fuerza con que se maneja la juventud. La línea conductora de todos estos seminarios es, pues, la jurisprudencia europea en materia de derechos y libertades, que, como ustedes saben, pues tiene multitud de aspectos. Hasta en el derecho fiscal tiene aspectos. Hasta en el derecho fiscal, la libertad de circulación de personas y de capitales, pues ha hecho que el Tribunal de Justicia, al hilo de la defensa de estos derechos, pues se haya, por ejemplo, tirado de las orejas al Estado español en muchas ocasiones en materia tributaria. Nosotros estamos abiertos, como no podía ser menos, no solamente a la universidad, sino también a la administración, a la empresa. Queremos agradecer aquí expresamente la ayuda que nos va a prestar el Instituto de Estudios Fiscales, cuyo director de estudios, Jesús Rodríguez Mar, que nos acompaña, y también el apoyo y la ayuda de PricewaterhouseCoopers, personalizada en la persona que está entrando, Miguel Cruz, al cual le estoy también tremendamente agradecido. Como decía hace un minuto, yo he querido decir estas palabras muy simples respecto del seminario de profesores, y por lo que se refiere a los otros dos aspectos, que son posiblemente los más importantes, el del blog de la jurisprudencia relevante y el de la red de innovación, lo contará infinitamente mejor que yo Pedro Herrera, a quien le cedo la palabra. Muchísimas gracias, profesor Tejerizo. Muchísimas gracias, profesor Carrillo, por acompañarnos, decana, Marina, compañeros y amigos. El punto de partida de este proyecto es una frase de Suetonio, para no estar muy lejos del derecho romano, aunque no sea exactamente una frase jurídica: festina lente. Caminad lentamente si queréis llegar más pronto a un trabajo bien hecho. Se trata de una idea un proyecto que hemos ido madurando desde hace unos 3-4 meses. Realmente hemos dedicado muchas horas, tanto Marina como yo y otras personas que nos han ayudado. Y una vez que el blog estaba en marcha, pues hemos decidido echar a rodar este seminario. Tenemos ya cerrado el programa para el curso 2012-2013, gracias a la generosa colaboración de muchos compañeros, algunos extranjeros, y tenemos huecos en el curso 2013-2014, por si alguno de vosotros os animáis. Bien, una breve reflexión inicial. Las redes sociales, un blog al fin y al cabo, es algo semejante a una red social, puede constituir un instrumento en la enseñanza del derecho. No hay que mitificar las nuevas tecnologías. Al fin y al cabo, pues el blog para nosotros no es algo muy distinto de lo que pudo ser el descubrimiento de la pizarra o de la imprenta o del teléfono, la televisión, la radio. Son instrumentos que ofrecen unas grandes posibilidades, aunque desde luego lo más importante es el contenido que se refleja en ellos y la participación de los investigadores. ¿Por qué un blog en derecho? El blog en derecho nos permite con una gran inmediatez publicar comentarios de jurisprudencia, incluso artículos, noticias, que van a llegar a multitud de personas de manera inmediata. Nos permite también entrar en contacto con colegas extranjeros, con alumnos avanzados. En fin, es un gran instrumento. Y la prueba es que existen ya otros blogs jurídicos, la mayoría en lengua inglesa, y unos cuantos de ellos centrados en el análisis precisamente de la jurisprudencia comunitaria, aunque con un enfoque ligeramente distinto al de nuestro blog. Hemos elegido la jurisprudencia comunitaria y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no solamente por su relevancia, sino por su carácter interdisciplinar. Por eso nos hemos centrado en libertades económicas,
de la Unión Europea, derechos fundamentales, porque tienen un interés claramente transversal. Hay profesores de distintos países que ya están participando en el blog, estudiantes que nos han mandado sus sugerencias. Y la idea es no limitarse a exponer la jurisprudencia, sino a dialogar con ella, a descubrir sus claves, qué podemos aprender de la jurisprudencia. Por eso participarán áreas muy distintas. Aquí tenéis parte del programa que se desarrollará durante este curso. Pues participan las áreas de internacional público, administrativo, constitucional, trabajo, internacional privado, tributario y, desde luego, creo que cabe cualquier otra asignatura que se imparta en esta facultad. Tenemos ya colaboradores de distintos países. Tom O'Shea, que es un destacado abogado y profesor británico, pues nos ha honrado con la publicación de varios comentarios en varios posts en nuestro blog. Las entradas del blog son bilingües, a veces la versión inglesa algo más breve, porque precisamente queremos llegar a ese público que está fuera de nuestras fronteras, especialmente en el ámbito europeo, pero también más allá. Aquí podéis ver cuál es la estructura del blog. Arriba hay una serie de pestañas, de secciones. En la parte de abajo está el post que aparece publicado cada día. Intentamos publicar, salvo quizá los domingos, pues un blog diario. Y ya llevamos cerca de unos 150. Bien, una de estas secciones es la bienvenida, en la que explicamos en qué consiste el proyecto. Hay otra sección bibliográfica, que está unida a una aplicación informática libre, Zotero. Bien, aquí hemos recogido un buen número de trabajos que están en la red, relacionados con la jurisprudencia comunitaria y a los que puede acceder cualquier persona que se suscriba en el blog. Y utilizarlos, además, como instrumento para reflejar directamente en su procesador de textos las indicaciones bibliográficas. Tenemos presencia también en redes sociales, en LinkedIn y en Twitter. En LinkedIn, que tiene un carácter específicamente profesional, tenemos ya un número significativo de seguidores, unas 70 personas. Y después el blog tiene algunos sistemas de búsqueda, una búsqueda libre, pero también unas categorías. Todo comentario está clasificado, de tal manera que si os interesa una sentencia que se refiera específicamente, o os interesa saber qué comentarios se refieren a derecho del trabajo o a derecho tributario o a una libertad específica, se puede buscar directamente, aunque uno no haya seguido diariamente los posts. En cuanto al proyecto de innovación docente, una red de innovación docente, la estamos formando. Contamos ya con datos que nos han dado los alumnos sobre cómo consideran que el uso de la jurisprudencia puede ser especialmente interesante. Bueno, y aquí tenéis el resultado a fecha de ayer. Pues ya llevamos 4.528 visitas de un total de 62 países. Muchas visitas proceden de España, pero como veis, bueno, no sé si lo veis porque la letra es muy pequeña, pero hay también un número importante de visitas, sobre todo del Reino Unido, Holanda, Alemania, Italia y los Estados Unidos. Y después otros muchos países, también países de Latinoamérica. Y para ir concluyendo, aquí quería haber puesto una imagen del tío Sam, pero no encontré la adecuada. ¿Cómo puedo participar? ¿Qué podéis hacer por el blog? Pues fundamentalmente 4 o 5 cosas. La primera de ellas, seguirlo a través de la dirección o suscribiéndose, de tal manera que se reciban los mensajes. Escribir un post. La mayoría de los posts no están firmados, y eso quiere decir que los hemos escrito o Marina o yo mismo. Cuando una persona quiere colaborar y nos envía un post, aparece naturalmente firmado. Pues os animamos a ver cuál es la estructura. Es muy sencilla, pero no puramente descriptiva, sino que hay un pequeño comentario crítico. Pues estáis invitados a participar. Presentar una ponencia en el seminario es otra manera de participar. Bueno, como os he dicho, está cubierto el calendario de este año, pero el tiempo pasa muy deprisa y siempre podríamos organizar alguna sesión extraordinaria. Esperamos que Miguel nos organice alguna en Langwell con algún ponente especialmente interesante. Y desde luego aportar ideas de tipo muy variado. ¿Cómo puede mejorar el blog? ¿Cómo puede ser más claro? ¿Qué temas deberíamos tratar? Hay un artículo que ha aparecido, habéis publicado un libro sobre la materia del que podríamos escribir una recensión. Cualquier idea
será bienvenida, y las críticas también, porque nos ayudarán a mejorar. Y la última idea, bien, necesitamos contactar con jóvenes investigadores, o a lo mejor no tan jóvenes, porque el alumno de la UNED no siempre es joven, aunque siempre entusiasta. Bien, nos gustaría conectar con aquellas personas que están trabajando en su tesis doctoral, especialmente en las universidades de Madrid, por la cercanía física, pero con cualquier persona que esté interesada en participar en el seminario, como ponente, como público, como colaborador en el blog, y bueno, y por tanto os pedimos, tanto Marina como yo, ayuda para contactar con esas personas. Muchas gracias. El primero de los ponentes, como he dicho, que ya hemos dicho aquí en algunas ocasiones, vamos repetidamente, es el profesor Carrillo Salcedo. Es suficientemente conocido. No coincidimos en Granada por un año casi, o por año y medio. Cuando él marchó de Granada, yo todavía no había llegado, y luego yo estuve muy poco tiempo. Además de ser catedrático en Granada, ha sido catedrático en la Autónoma de Madrid y en Sevilla, y en estas dos últimas universidades además ha sido decano. Su proyección no solamente es docente investigadora, sino también práctica, porque como es suficientemente conocido, fue juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos durante 4 años. Y luego también forma parte de la Comisión Internacional de Juristas. Es doctor honoris causa por diversas universidades, entre la de Carlos III de aquí de Madrid y la de Málaga, y luego pertenece a multitud de organizaciones y de instituciones, entre las cuales quiero destacar la de miembro académico de número, de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Yo me quiero parar aquí porque quiero que una persona más cercana a él haga una semblanza del profesor Carrillo mucho más entrañable, mucho más personal que la que yo pueda hacer institucionalmente, y para ello pues doy la palabra a Marina Vargas. Muchas gracias, señor director, señora decana, profesor Carrillo, queridos amigos. Me corresponde en este acto llevar a cabo la presentación del profesor Juan Antonio Carrillo Salcedo, y la verdad es que, pensando qué podría decir, lo primero que pensé es que sería una temeridad por mi parte establecer cuál ha sido su aportación científica al ordenamiento jurídico en general y al mundo del derecho internacional en particular. Todos los que estamos aquí presentes sabemos que el profesor Carrillo es una de las personas de mayor estatura intelectual y visión global de la Universidad Española, y su influencia en quienes tuvimos el privilegio de escuchar sus clases ha sido decisiva para o durante nuestra vida. No me cabe la menor duda que cualquiera de sus discípulos, ilustres discípulos aquí presentes, podrían relatar mucho mejor que yo la dimensión humana de nuestro profesor, su dedicación universitaria, su constante preocupación científica y su extraordinaria capacidad investigadora. Si me lo permiten, de estas dimensiones voy a destacar aquella que acaso me proporcione una mayor ventaja, al haber sido alumna suya en la Universidad Autónoma de Madrid durante el curso 1975-76, y me refiero a su dedicación universitaria. Y también elijo esta dimensión porque el seminario que hoy comienza tiene mucho que ver con aquellas enseñanzas, mejor dicho, con aquella revolución metodológica que el profesor Carrillo puso en práctica en las aulas universitarias españolas durante la década de los 60 y 70. Fueron aquellas clases en la Autónoma, las del profesor Carrillo en tercer año de la carrera y las de la profesora Elisa Pérez Vera en quinto año, las que sembraron mi vocación docente, finalmente volcada hacia el derecho internacional privado, y les estoy eternamente agradecida. Por ello quisiera traer a mi memoria el recuerdo de su acción docente para compartir con ustedes las luces con las que iluminó los bellos caminos del derecho internacional, público y privado. Una disciplina, bueno, dos disciplinas, que exige muchos años para lograr desenvolverse en ella y tan solo unos minutos para rendirse ante ella o encariñarse con ella, lo que ustedes prefieren. Y debo anticipar que las sendas que nos iba señalando el profesor Carrillo en aquel tercer año de carrera no fueron fáciles de caminar,
Y no me refiero solo por las dificultades y agitaciones de la universidad en las semanas previas a la muerte de Franco. Reivindicaciones estudiantiles que, dicho sea de paso, causamos más de un dolor de cabeza al profesor Carrillo, a la sazón nuestro decano en la facultad. Me refiero también a que su planteamiento metodológico, su planteamiento docente, nos obligaba a meditar, a pensar, a hallar nuestras propias respuestas. Así que a la búsqueda de esos recuerdos me encamino y tomo prestados unos versos, los que escribiera Matilde Donaire en La procesión. Seguro que se acuerdan. ¿Dónde se asientan y esconden los recuerdos? ¿En qué rincón del alma se adormecen? De pronto, un olor, una esquina, una flor, una luz. Los empujan y viven. Y mis recuerdos se asientan en el programa de la asignatura de Derecho Internacional Público y se esconden, acaso, en estas hojas amarillas, los apuntes del profesor Carrillo de 1975 que conservo desde entonces. Han pasado 37 años. Y han cruzado el charco, debo decirlo. Pero, en fin, recuerdo que sus clases eran un puro gozo, como diría Edith Stein, porque nos hablaba con un tono vivo y alegre y elegante y convincente, y aparentemente el derecho internacional público resultaba sencillo, quizá porque daba la impresión que aquello a él no le costaba el más mínimo esfuerzo. Pero qué intensísima preparación había detrás de cada clase. Un rasgo que conviene destacar de las cualidades pedagógicas del profesor Carrillo, y no es el menor, es que sabía transmitir su pensamiento sin sacrificar su sutileza, a favor de la comprensión. Sus clases nos ayudaron a crecer como personas y como universitarios, porque no se trataba solo de transmitir conocimiento, sino de emprender una búsqueda común y encender en nosotros el deseo de descubrir el saber. El profesor Carrillo tiene un carisma especial para la enseñanza, porque hacía que sus alumnos vibrásemos con problemas tan complejos y arduos como, por ejemplo, el caso del Canal de Corfú. Nos aportaba el texto de las sentencias en español, escritas, manuscritas, el resumen de los hechos y las consideraciones del tribunal. Y al final siempre dos cuestiones a considerar. Así, en el asunto del Canal de Corfú se trataba, no puede ser menos, de la responsabilidad internacional del Estado y en qué circunstancias puede ser eximido de esta responsabilidad de acuerdo con el derecho internacional, en supuestos en que de otra manera constituirían una violación de la soberanía territorial de otro Estado. De su mano conocimos el caso del Lotus. Entonces nos pedía analizar la forma en que el derecho internacional limita o puede limitar la libertad de los Estados y además reflexionar sobre la doctrina que se desprendía de la sentencia respecto de la formación de la costumbre internacional. Y nos dejó una práctica sobre el dictamen del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya de 28 de mayo de 1951, relativo a las reservas al convenio sobre genocidio. Y entonces nos preguntaba, ¿admiten reservas todos los convenios internacionales? En el caso de la plataforma continental del Mar del Norte, una controversia que se refería a la delimitación de la plataforma entre Alemania y Dinamarca por una parte y Alemania y los Países Bajos por la otra, aquí las partes pidieron a la Corte que determinara los principios y las normas de derecho internacional aplicables y que seguidamente emprendiera la delimitación. Pues bien, en este caso descubrimos una noción muy extraña, la de equidistancia, circunstancias especiales, y una palabra nueva, estopel, es decir, la doctrina de los actos propios y en qué supuestos cabe su excepción. Personalmente, para mí supuso mayor interés la disputa del templo de Preavigear, no sé si lo he dicho bien, donde se discutía la situación legal del citado templo en el territorio de Camboya y Tailandia. Este complejo arquitectónico maravilloso que después tuve oportunidad de visitar se halla en la zona fronteriza entre ambos estados y era disputada entre ambos países. Y el problema era el mapa, como saben bien los internacional publicistas. Cuando en 1904 el reino de Siam, hoy Tailandia, pactó con Francia la delimitación territorial mutua con Indochina, se formó una comisión especial para llevar a cabo la frontera cerca del templo de Preavigear. Franceses y tailandeses acordaron que la frontera debía seguir la línea divisoria de las cumbres de la cordillera del Dangrek, que es el límite geográfico natural entre Tailandia y Camboya. Bien, ante el Tribunal Internacional lo que se
planteó por Camboya fue que el mapa hecho por funcionarios franceses en 1907 era el mapa verdadero, mientras que Tailandia sostuvo que este mapa no tenía validez alguna porque no fue elaborada por la comisión que se había formado ad hoc y que no estaba delimitada la frontera adecuadamente siguiendo las cumbres de las montañas. Bien, aquella historia, como podrán suponer, despertó mis anhelos viajeros, olvidándome que lo que el profesor Carrillo pretendía de nosotros era que aprendiésemos el significado de la aquiescencia en Derecho Internacional. Y también descubrimos el asunto Nottebohm, muy querido para los internacional privatistas por otra razón. ¿Os acordáis? Aquel alemán de nacimiento que vivía en Guatemala desde el año 1905 y que experimentó en el 39 un súbito deseo de convertirse en nacional de Liechtenstein. Y aprendimos, o al menos yo así lo viví, que carecer de la sinceridad que cabe esperar de un acto tan decisivo como la naturalización puede acarrear importantes consecuencias internacionales. Y nos preguntaba el profesor Carrillo, ¿en qué casos puede y en qué casos no puede un Estado proteger diplomáticamente a uno de sus nacionales frente a otros Estados? Bien, hablar de un blog hoy de jurisprudencia tiene de novedoso solamente que utilizamos otras técnicas, pero la fuente, el origen, fueron aquellas clases, aquel modo de entender, de dialogar con la jurisprudencia que nos enseñó el profesor Carrillo. Ya he señalado que sus clases prácticas del 75 al 76 fueron, pues, una innovación pedagógica de primera magnitud. Y basta con mirar el programa para acreditar esta aseveración. Lo he traído y, por supuesto, esta ponencia se ha inspirado en el programa de 1975, todavía oxidado o ya oxidado por los clips que ponía. El programa tenía 30 temas y estaba dividido en 4 partes, pero no había un libro único. Estoy seguro que algunos profesores que estudiamos en aquel tiempo sabían que los libros o los manuales todavía no estaban tan a acceso como hoy en día. Entonces, para la preparación de cada tema había que asistir a clase, porque los apuntes integraban el contenido del tema que se completaba con 2 o 3 lecturas obligatorias. Así, para la introducción teníamos los apuntes y la lectura de algunos capítulos del libro del profesor Trujol, La Sociedad Internacional, y algunas páginas del curso de La Haya de Chaumont. Para el tema 4, solo para el tema 4, que era larguísimo, teníamos los apuntes y un libro entero, Naciones Unidas y los principios de coexistencia pacífica, de la profesora Pérez Vera. Para el núcleo del programa, 14 temas, teníamos los apuntes y el libro Soberanía y Derecho Internacional de Carrillo. Y el resto del programa se estudiaba con los apuntes y los textos básicos de Naciones Unidas y una serie de lecturas recomendadas de otros profesores de otras facultades y, en concreto, los de los profesores Mariano Aguilar, el libro La Organización de Naciones Unidas, año 20, Medina Ortega, La Organización de Naciones Unidas, y Michel Virali, La Organización Mundial. Desde luego que el profesor Carrillo consiguió que aquel curso académico, la visita a la biblioteca, se convirtiera en nuestra costumbre internacional. Pero lo más sorprendente de aquel programa fue la planificación, y escuchen bien, de los trabajos prácticos y su incidencia sobre la organización y régimen de las enseñanzas. No me lo invento. Nos indicó que para ser admitidos al examen final del mes de junio deberíamos acreditar una asistencia suficiente a las clases teóricas y la realización de todos los casos prácticos. Las clases de trabajos prácticos, porque dábamos clases para poder dialogar con la jurisprudencia, tenían carácter semanal y empezaban la primera semana de noviembre y terminaban la tercera semana de mayo. Está aquí señalado. Nosotros hoy lo ponemos en la plataforma. Para la evaluación de nuestro desempeño y destrezas se realizaban pruebas de verificación de conocimientos. ¿A qué nos suena? Sobre temas incluidos en el programa oficial. Y estas pruebas tenían lugar 2 veces en el curso académico. ¿Cuándo? En diciembre y la semana anterior a las vacaciones de Semana Santa. Y las calificaciones se integraban por el 50% era la nota de los trabajos prácticos y la mitad restante correspondía a la calificación obtenida en el examen final, que en cualquier caso versaba sobre todo el programa de la asignatura. Pero si con esto no bastase, teníamos además un seminario de carácter voluntario, eso sí, pero muy importante. El seminario estaba dedicado en 1975 a los aspectos jurídico-internacionales de la protección del medio ambiente humano. Del seminario se encargaría el profesor Mariño, pero la introducción al mismo la llevó a cabo el profesor Carrillo el primer día de clase,
he buscado la fecha de la clase del seminario. Fue un 2 de abril de 1976. Probablemente era un día nublado, por lo que les voy a decir a continuación, y con ello termino. El tema introductorio se refería a la noción ecológica del medio ambiente, ecosistemas y biosfera. No éramos muchos estudiantes en el seminario, pero algo de cansancio o de apático interés debió percibir el profesor Carrillo en nuestros rostros cuando, cambiando su reposado tono, se puso muy serio y dijo: «Estamos experimentando un cambio climático». Y algún despistadillo ocurrente murmuró a mi oído en voz baja: «Pero si no llueve». Bien, el profesor Carrillo miró fijamente y dijo: «Estamos experimentando un cambio climático y esto lo saben hasta los osos polares». Nos despertó. Algún recuerdo más podría agregar, aunque lo mejor que puedo sugerir es que escuchemos al profesor Juan Antonio Carrillo Salcedo. Como bien dice muchas gracias, Marina. Como muy bien dice Marina Vargas, después de tanto exordio y tanto comienzo, vamos a oír de verdad a quien debíamos empezar a haber oído, que es al profesor Carrillo. No sin decir antes que un poco antes de la fecha en la que estaba estudiando la profesora Vargas, yo me tenía que aprender el número de los cañones y el número de cañones y el calibre de los cañones que establecían los distintos tratados del siglo XX que aparecían en un manual del profesor Rousseau. Por supuesto no me acuerdo de ninguno. Profesor Carrillo. Muchísimas gracias, señora decana, muchísimas gracias. Pero aquel fue un buen manual, el Rousseau, y respondía a una concepción del derecho internacional y de una época. Además era un hombre que seguía mucho la práctica francesa y en la Revue Générale pues contribuía modestísimamente con notas que hoy serían de blog, notas entonces imprenta. Y fue una buena traducción que permitió el que abandonásemos la historia doctrinal, porque lo que se hacía en mi época de estudiante era aprender mucho de la Escuela Clásica Española, de Hugo de Grocio, de Pufendorf, de Thomasius, de la fundamentación del derecho internacional. Esos son problemas fundamentales que hoy no se cultivan, desgraciadamente, pero que no solo se deben cultivar, esos problemas filosóficos de por qué obliga el derecho internacional o la historia doctrinal. Una revolución metodológica significaba ir al derecho positivo, y aquel manual de Rousseau fue importante. También la traducción que se hizo del Oppenheim, que hace el profesor Castro Rial, y contribuyen así a la positividad del derecho internacional. Y hay que rendirle un homenaje a ellos. Y un poquito antes que en Madrid Autónoma, en Granada, en el 63, pues cuando yo llegué a aquella universidad, que es una universidad muy grande en una ciudad entonces pequeña, una universidad de enorme potencialidad intelectual, que creo que sigue conservando, pero que entonces era una maravilla, en la que nos conocíamos. Hoy en Sevilla, pues hay profesores de Derecho que no conocen a profesores de Historia, o profesores de Historia que se les habla de eminentes juristas y dicen, ¿quién es? Hoy es la dispersión. Pero aquella Universidad de Granada era una universidad grande en una ciudad pequeña. Y ya allí empezó el caso Corfú y el caso Tarabuzzi para los privatistas. Es más, hay diplomáticos por ahí que cuando les encuentro me dicen, hombre, usted es el del caso Tarabuzzi. Digo, yo no, yo es que hice el comentario, pero vamos, no soy yo el del caso Tarabuzzi. Y sí, recuerdo, por ejemplo, y la Providencia ha querido que esta mañana esté también aquí Elisa Pérez Vera, que es la presencia física de su reincorporación a la universidad y a la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Recordarás, Elisa, que en público, ¿qué gobierno representa a China? Y hay un instante en que hay una votación de la Asamblea General en la que Estados Unidos pierde y va a ser el gobierno de Pekín y no el de Taipei el que represente a China, miembro permanente del Consejo de Seguridad
y por tanto con la capacidad de veto. Bueno, pues estaba ella explicando ese día en clase, pero me manda razón que hay un alumno que está preguntando por esto y que a ver qué pasa. Y bajé y los dos estuvimos comentando y contestando a aquel alumno muy inquieto, hoy es diplomático, y que se sabía que, pero es que China ya no es miembro de Naciones Unidas. Sí, señor, es el gobierno de China el que va a representar ahora. Y en privado igual, porque en el 72 nosotros fuimos a la Conferencia de Derecho Internacional Privado de La Haya y fue una revolución, porque de allí saldrá nada menos que un poco después a Elisa Pérez Vera como relatora de un convenio de los de más éxito de los que ha adoptado la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado. Y allí empezamos a codearnos con Batifol, con los Lalif, con los americanos, y por eso, pues, en fin, por eso también le perdimos un poquito de respeto a tanto nombre, no a Batifol, pero sí a tanto otro nombre que decíamos, pero bueno, esto tampoco es tan teóricamente tan importante. Pero el hecho es que cambió y España empezó a ratificar tratados de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado y contribuimos así a la positividad del derecho sin olvidar los problemas fundamentales. Y aquellos años 75, 76, aquellos años convulsos, pues claro que como decano tenía problemas, muchos problemas, sobre todo las vísperas de las ejecuciones, en juicios injustos, sin garantías de la defensa, y las ejecuciones. Claro, era una agitación muy importante. El príncipe de España entonces visita la Autónoma la víspera de las ejecuciones y comenta que menudo problema hay aquí hoy. Mi comentario fue, mañana será peor, señor. Claro, las ejecuciones. Pero había que estar y había que salir al frente. Y por cierto, en algún problema muy tenso con un teniente de la policía, fue un profesor de esta casa, antiguo ministro de Trabajo, quien dio la cara por ese pequeñísimo decano que podía ser arrollado soplando el teniente. Porque yo no tengo precisamente aquí ven ustedes, además por la edad me estoy empequeñeciendo. Y es bueno empequeñecerse ante tanto elogio que me abruma. Y bueno, creo que he comentado hace un instante que Dios nuestro Señor me ha dado una salida para evitar el pecado de vanidad. Y es la experiencia. Yo tomé posesión en la Comisión Europea de Derechos Humanos, en la que estuve más años que en el tribunal. La comisión era el peón de Briega. Llegaba el caso y la comisión era la que tenía que afrontar el problema. Lo declaraba admisible o no admisible. Y si lo declaraba admisible, entraba en el fondo. Y no podía hacer más que una opinión que remitía al Comité de Ministros. Y un Estado podía llevar el caso ante el tribunal, pero nada más. Era un sistema muy imperfecto y muy complicado, tan complicado que don Eduardo García de Enterría se confunde en un caso, en comentar una sentencia. Y si se confunde don Eduardo García de Enterría, ¿cómo no nos vamos a confundir los simples mortales? ¿Verdad? Pues es así. Era muy complicado, muy complicado. Pero llego, tomo posesión, era un sábado de diciembre, tenía muchas ganas de pasar a la acción. Y me recibe el presidente, Sir James Fawcett. Y Sir James me dice, ya constituida la comisión, bienvenido, profesor, su presencia aquí hoy es imprescindible. Me faltó tiempo para decir, señor presidente, muchísimas gracias, pero esto es una barbaridad, esto es una exageración. Me dijo, no, va, sin usted hoy yo no tengo quórum. Para que se entere usted de lo que son las cosas. De modo que muchísimas gracias, pero gracias al Señor que me dio tantas oportunidades de no serme un vanidoso, sería ridículo. Vamos a ocuparnos de un tema, pero para la perspectiva española. Y antes de entrar en la sala, bromeaba, pero hablaba en serio. Estoy más cerca de políticas que de derecho, más cerca de una concepción del derecho no formalista, sino del derecho por sus fines y del derecho por sus condicionamientos. Y en ese sentido hablaba de políticas, y es bueno que también tengamos este escenario,
que los de política dicen que es solo de política, ¿no? Es compartido, ¿no? Es compartido. Muy bien. Las cosas compartidas son las más difíciles. El matrimonio, la familia, eso sí que es difícil. Las cosas compartidas, en igualdad. Pues vamos a empezar con una cita de Amnistía Internacional. Pero para que dé más sentido, dar las gracias a quien ha tenido el inmenso acierto de este cartel anunciador. Esto es una maravilla. Muchísimas gracias y enhorabuena. Porque sí, aquí está la patera. Esta gente cuyos, bueno, son asistidos cuando llegan por salvamento marítimo a un puerto español, por Cruz Roja y por la Guardia Civil. Pero nada más. No veo otras instancias que tanto se preocupan por el interés común, por el bien común, por el débil, por el que sufre. No están. Pero allí están. Y quizás el símbolo máximo sea en el puerto de Algeciras una gestante muy avanzada cae al mar al pasar de la lancha allá a la plataforma ya de puerto, cae al mar y un joven guardia civil submarinista ve que ha caído, se lanza al mar de noche y por las burbujas ve dónde está, la saca y dará a luz a una niña unas semanas después en un hospital de Algeciras. Son africanos. Ahora se les llama subsaharianos. Son magrebíes. No son como nosotros. No traen riquezas. Traen miserias, hambre, miedo. Hace años, en el 2000, Máximo lo expresó con la capacidad que tienen los humoristas para decir muchísimo con una viñeta. Decía así Máximo: nadie se ahogaría en el estrecho, nadie se asfixiaría en Dover, nadie pagaría a las mafias si la libre circulación de las personas fuese tan legal como la libre circulación de capitales. Y contesta el interlocutor: ¿no mira usted a comparar a los trashumantes indocumentados con los financieros transnacionales? Sí, le responde, se los comparo. Y en ese trasiego de pobres y ricos sin fronteras es donde quiero yo ver la globalización total en el mapa mundial. Exacto, este es el objetivo de estas reflexiones que esta mañana les presento. Amnistía lo ha expresado en su lenguaje tan duro y tan necesario. Estas personas que intentan llegar a Europa, porque aquí hay muchos problemas y las cosas no están nada bien, pero claro, todo es relativo, de dónde vienen. Estas personas intentan, miles de personas intentan todos los años llegar a Europa. Desde África septentrional, desde África occidental, algunos huyen de conflictos, otras intentan escapar de la más absoluta miseria. Todos buscan un futuro mejor. Muchas de esas personas nunca llegan. Mueren en alta mar por deshidratación, se ahogan o son interceptadas por barcos patrulleros y devueltas al país del que salieron o al de tránsito, donde corren el peligro de ser consideradas ilegales y sufrir vejaciones y torturas. En efecto, porque la Unión Europea, tras Schengen y el acuerdo creador de la agencia Frontex y Fronteras Schengen, tiene un sistema en lo que Estados europeos pues, han organizado el control en el mar, alta mar, de esas embarcaciones para poderlas apreender y o bien llevarlas a sus puertos nacionales o bien devolverlas al país de origen o de tránsito. Y esto es lo que pasó un día de mayo del 2009. 3 embarcaciones han salido de Libia y unidades de la Guardia Costera italiana las interceptan en una zona asignada a Malta. Pero allí estaban las unidades navales
hay que comprender que Italia recibe un flujo migratorio mucho mayor, infinitamente mayor que el que recibe España por el mar. Por el mar. Italia ese sistema lo tiene montado y sus unidades navales interceptan a esas 3 embarcaciones, las hacen subir a bordo, las llevan a Trípoli y allí los desembarcan. El ministro del Interior italiano, gobierno Berlusconi, 7 de mayo del 2009, dice en el Senado que esta ha sido una operación que se ha llevado a cabo porque hay que evitar los desembarcos clandestinos y además para salvar vidas humanas, porque estamos muy en peligro, están en el mar y en esas embarcaciones, y es la obligación que tiene Italia de prestar asistencia en el mar a quienes se encuentren en peligro, que está establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, o los acuerdos bilaterales que Italia tiene con Libia para cooperar en la regulación y el control de los flujos migratorios, porque los flujos migratorios existen y hay que arreglarlos, hay que regularlos. Ese es el papel del derecho. Y hemos concluido unos acuerdos bilaterales y estamos en aplicación de esos acuerdos. Casi 500 inmigrantes clandestinos han sido interceptados y transferidos a Libia. Claro, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados le inquieta la situación, porque sabe que Libia no es un Estado seguro. Libia no es Estado parte de la Convención de Ginebra del 51 sobre el Estatuto de Refugiado. Libia tolera una presencia del alto comisionado de las Naciones Unidas, del ACNUR, pero tolera, no está obligada por el Convenio de Ginebra, ni por su protocolo adicional. Por otra parte, ¿cómo ignorar lo que pasaba en la Libia de Gaddafi? Hasta la Comisión Europea, y perdonen el tono crítico, hasta la Comisión Europea. Lo digo porque en el año 9 pasaron muchas cosas con la Comisión Europea y alguna de ellas llevó a la dimisión de la Comisión Santer. Pero hasta la Comisión Europea se preocupó. Y bueno, ¿qué pasa con estas situaciones de esas personas que van así? La política de inmigración italiana también había sido examinada por el Comité para la Prevención Tortura del Consejo de Europa, que había llamado la atención sobre que esos convenios con Libia hay un mecanismo de garantía, de control, de que allí y aquí se respetan los derechos humanos fundamentales. 24 de esos inmigrantes demandaron a Italia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esta es la gran importancia de ese tribunal, que los particulares pueden demandar a un Estado, incluso a su propio Estado. Y no solo los europeos, sino cualquier persona que se halle bajo la jurisdicción de un Estado parte en el convenio, que son todos los del Consejo de Europa. Por eso es muy importante que eduquemos a nuestros jóvenes que Europa no es solo la Unión Europea, Europa es también el Consejo de Europa, y que ahí está la dúo de lo que es el signo de identidad de Europa, que son las libertades y los derechos, el tiempo de los derechos. Demanda a Italia. El caso es tan importante que la sala de 7 jueces se desiste inmediatamente en favor de la gran sala de 17, porque es enormemente importante el problema político, las migraciones. Los estados tienen el derecho de regular la entrada en su territorio. Nadie puede pretender el derecho a ser admitido en el territorio de un estado, salvo que este estado lo haya aceptado por tratados internacionales o que así lo permita. Pero no se tiene un derecho a elegir dónde quiero yo vivir. Esta es una realidad positiva, muy triste, pero positiva. Y el caso está llamando la atención de muchas ONGs. Por cierto, una de ellas podría ser de interés para toda esta tentativa, la Columbia Law School Human Rights Clinic, porque ellos van a comparecer con otras ONGs como terceros intervinientes en el procedimiento. El presidente les invita, incluso va a permitir que la vista oral
participe el alto comisionado de las Naciones Unidas. Y cuando participa alguien es más severo aún en el tiempo que el presidente de la Corte Internacional de Justicia, limitando el tiempo de los intervinientes. 10 minutos son 10 minutos, ni uno más. Igual pasa en Estrasburgo, pero participaron y los demandantes alegaban que, bueno, lo que había ocurrido significaba que Italia había incumplido, violado 3 artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos, 3 derechos fundamentales. En primer lugar, el no ser sometido a tortura ni a tratamiento inhumano o degradante. En segundo lugar, el derecho a no ser expulsado colectivamente, sino las expulsiones se pueden llevar a cabo, pero hay que tratarlas individualizadamente, no colectivamente. Así está establecido en el artículo 4 del protocolo adicional número 4, del que Italia y España son estados parte. Y por último, no habían tenido un recurso efectivo. Habían sido embarcados en unidades navales militares, llevados a Trípoli, no se les dijo dónde iban, no se les informó de nada, sino tan solo de noche trasladados a Trípoli y allí desembarcados. Y ahí quedan ustedes, a su suerte. Italia es la patria de Bartolo de Sassoferrato y de tantos juristas. Italia va a hacer una construcción jurídica que es alambicada, sofisticada, perfecta para lo que yo he criticado como la visión formalista del derecho. Un momento, ¿para qué viene esta demanda? En primer lugar, los representantes, ¿han acreditado que son los representantes? Eso para empezar. Pues sí, se ha acreditado, vaya por Dios, se ha acreditado que son los representantes, los abogados que han deducido la demanda. Bueno, pero vamos a ver, si no, yo no les he expulsado de Italia. Estaban en alta mar. Y yo he llevado a cabo una operación de salvamento marítimo. Y he aplicado unos convenios bilaterales que me obligan con Libia. ¿De qué vienen ustedes a quejarse? Yo no tengo nada que ver con esto. El convenio no es aplicable, porque se ha hecho por unidades navales que lo han llevado al Trípoli. Demanden ustedes a Libia. Hombre, Libia no es Estado parte del Consejo de Europa, miembro del Consejo de Europa, ni parte de este convenio. Pero además, si es que no son víctimas. Si casi todos ellos han logrado resolver su situación, si no hay nadie más listo que el migrante ilegal, enseguida se sitúan. Unos obtienen el estatuto de refugiado, otros obtienen el estatuto de asilo político, otros desaparecen, pero no sienten ni víctimas. Aquello ocurrió una madrugada de mayo del 2009, pero ya no son ni víctimas. Además, no han presentado recursos a bordo de las unidades navales. ¿Es que acaso no podían haber presentado un recurso? Claro, yo supongo que las patrulleras italianas deben tener servicios jurídicos. No, en absoluto, claro está, no había posibilidad alguna de presentar un recurso. Pero además, que han sido expulsados colectivamente. Pero, oiga, ¿qué dice el artículo 4 del protocolo adicional 4? Prohíbe la expulsión colectiva desde mi territorio. Pero si yo no estaba en mi territorio, estaban en alta mar y unidades navales les han salvado, etcétera, etcétera. Una cosa realmente exquisita para dar testimonio de lo que se dice muchas veces de los juristas, que somos capaces de partir un cabello en 4, pero el cabello en posición vertical. En posición horizontal eso lo hace cualquiera. El tribunal empezó por decir en gran sala y por unanimidad, lo que significa que el juez a título de Italia también votó contra el Estado italiano. Y esto es importante, porque son jueces que han sido elegidos por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y, bueno, tienen el deber de independencia. Y en el juez internacional esto es fundamental. Mi experiencia en la Comisión y en el Tribunal fue que en todos esos años, en momentos tan convulsos como los de España, en momentos en los que el caso Bultó, como se le llama familiarmente, Barberá, Mesegué, Jabardo, o el caso de Rumasa, o casos delicados políticamente, nunca tuve la menor
sugerencia por parte del gobierno español ni de ninguna autoridad de la administración española. Siempre no existía. El juez a título de España no contaba. A nadie me presionó. Lo digo en honor de esos gobiernos que fueron distintos, ¿verdad? Hablo de un gobierno UCD, hablo de gobierno socialista, lo que yo viví como miembro de la comisión y luego como miembro del tribunal. Pero el juez internacional muchas veces su carrera se ha labrado sobre la base de funciones públicas internas. Y, claro, en la comisión un día aparece un sueco que representa a título de Suecia en la comisión, pero que es embajador de Suecia. ¿Cómo? Pero si el embajador debe estar formado en obedecer instrucciones. Ese es su papel. ¿No está usted de acuerdo? Dimita. Pero un embajador puede influir, tratar de moldear la opinión de su gobierno, pero cuando llega la hora de la verdad, el embajador vota lo que el gobierno ha dicho que haga. Un embajador puede ser miembro de la comisión, es que es sueco, como si fuese finlandés. Los dos casos, pues tuvieron que renunciar. Un gran jurista, Danelius, pasó de ser el jurisconsulto del Ministerio de Asuntos Exteriores a pasar a magistrado en un tribunal. Porque como magistrado sí puede usted, pero hombre, como jurisconsulto del Ministerio, la verdad es que resultaba un poco fuerte. Y finlandés o sueco, mire usted, lo siento mucho, pero tiene que renunciar. Bien, estos jueces, por unanimidad, incluido el juez italiano, van a decir, el convenio es aplicable. Y es aplicable porque aunque los hechos ocurrieran en alta mar, estas personas se encontraban bajo la jurisdicción de Italia. Y el convenio lo que garantiza son derechos a quienes se hallen bajo la jurisdicción efectiva de autoridades de este Estado. Y puesto que es aplicable el convenio, Italia ha violado el derecho de estas personas a no ser sometidas a tortura ni a tratamiento inhumano o degradante. ¿Italia? Eso será en Libia. Ah, no, es un efecto de rebote. Si usted los entrega, usted está incumpliendo su deber de no someter a tortura. Es lo que los abogados de Wikileaks pueden alegar. Si le extradita a Suecia y Suecia le extradita a Estados Unidos, puede ser condenado ¿a qué? Bueno, puede ser condenado, no lo sé, pero de momento no hay ni siquiera una acusación contra él. Y en Suecia lo que tiene no son acusaciones de tipo político. Pero la extradición, un Estado parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos no puede extraditar a una persona si el lugar de destino significa que puede correr un riesgo de ser sometido a tortura o a tratamiento inhumano. Es el caso Soering contra el Reino Unido de Gran Bretaña. Eso está claro. Y por tanto, por un efecto de rebote, en el caso Soering, el tribunal hizo una sentencia que los juristas con razón criticaron. Porque decía el tribunal, si este joven alemán fuese extraditado del Reino Unido a los Estados Unidos y allí fuese juzgado en el estado de Virginia por un tribunal en el que su exnovia aparece como testigo de la acusación, porque los dos habían hecho algo muy sencillo. Los papás de la niña, muy ricos, no consentían aquella relación y tienen mucho dinero. ¿Qué hacemos? Nos quitamos del medio a los papás. Y organizaron el crimen de quitarse del medio a los papás y libres y el dinero. Pero cometieron el error de en Londres extender un cheque sin provisión de fondos. La policía les detiene y enseguida empieza el sistema de ayuda recíproca judicial y el fiscal de Virginia dice, que estos son posibles responsables del asesinato de estas personas, que me los extraditen. Claro, el chico dice, la cosa se pone fea, pero el fiscal le dice a ella, yo no pediré para usted la pena de muerte, lo pediré para él y usted será mi testigo de la acusación. ¿Acepta usted? Encantada. Todo aquel amor se diluyó rapidísimamente. El chico tenía verdadero pavor de ser extraditado. ¿Sus abogados qué hacen? ¿Van a ir al tribunal a decirle que la pena de muerte que está en Estados Unidos, eso es bárbaro, criminal? No, no.
Eso no lo harían los abogados, para eso saben que eso no puede prosperar, porque el convenio todavía es del año 50 y todavía hay un artículo que dice que la pena de muerte, eso ya no está, hay un protocolo que lo ha mejorado, pero en aquella fecha estaba en vigor. Los abogados no van por ahí. Dicen, si este joven de 18 o 20 años, blanco, alemán, es extraditado y juzgado en Virginia y condenado a la pena capital, va a estar en una prisión de condenados a muerte donde solo hay negros y él el único blanco. Al día hay 1 hora libre en el patio. Nadie les protege. Que pase lo que sea. Va a ser víctima de asaltos sexuales. Va a sufrir malos tratos. Pero ese es el régimen penitenciario en esta prisión donde va a estar. Y si eso ocurriera, pues entonces hay malos tratos, incluso tortura. Pero una sentencia que dice, si fuese extraditado, y si fuese juzgado, y si fuese condenado, y si fuese llevado a esta prisión, y si fuese en estas condiciones. Ahora, ha habido juristas que han dicho, estos jueces son de broma. No, lo que hicimos fue interpretar el convenio en un sentido favorable a la víctima potencial. Y teníamos la víctima directa, la víctima indirecta y la víctima potencial. Y se llega así a mayor protección de la víctima. Pues igual hacia aquí. El efecto de rebote es el que lleva a la violación del artículo 3. Y el artículo del protocolo adicional, porque tenía que haber sido examinada una a una la situación de cada uno de los 200. Podía haber peticionarios de asilo, podía haber peticionarios del Estatuto de Refugiado, podía haber personas que reclamasen el derecho al respeto de la vida de familia si tienen familiares asentados ya en el territorio de un Estado europeo. Nada de esto se hizo, sino fuera. Por tanto, las expulsiones colectivas no significa que no se pueda expulsar a un grupo, meterlos en un avión y allá van. No. Significa que usted para expulsar tiene que hacer 1 a 1, un examen por una autoridad que arbitre un procedimiento para ver cuál es la situación. Y no solo eso, es que además no han tenido un recurso. Esa broma de que podían haber recurrido a bordo de las unidades navales, unidades de guerra, unidades de guardacosta, de gran protección frente a mafias, porque la mafia existe y la mafia hay que sancionarla con toda la dureza del mundo. Pues el recurso. Pero es que además el recurso, dice el tribunal, tiene que tener efecto suspensivo. Si no tiene efecto suspensivo, no es recurso efectivo. Por tanto, quien recurra no puede ser expulsado. ¿Qué significa todo esto para España? Donde a los ilegales, los sin papeles, incluso se les niega ahora, en gran parte del territorio nacional, se les niega el derecho a la asistencia médico-farmacéutica. En gran parte porque algunas comunidades autónomas todavía lo mantienen. Unas sobre la base de ir procedimientos de hecho a ver cómo se puede ir saliendo del paso. Y otras mucho más claramente. ¿No tiene usted tarjeta sanitaria? Muy bien, pero yo le doy una tarjeta de la comunidad autónoma que sustituye a la tarjeta sanitaria. Y toda su historia clínica queda aquí viva. Ese es el caso de Andalucía, hoy por hoy. ¿Qué significa todo esto? Pues yo creo que debe significar mucho para el legislador, para los jueces, para los administradores, porque aunque la sentencia solo tenga efecto de cosas juzgadas respecto de Italia, tiene el valor de la cosa interpretada respecto de todos los estados partes en el convenio. Por tanto, nos vincula para saber, así interpreta el tribunal cuál es el derecho en la materia. En caso de ser aprehendido en alta mar, tiene el derecho a ser traído a puerto español y que en puerto español la autoridad vea el caso a caso. En caso de internamiento en un centro de internamiento, tiene derecho a no ser sometido a tratamiento inhumano o degradante. Y ahí tenemos muy serios problemas con los centros de internamiento. Algunos se han tenido que cerrar ante la situación atroz en que se encontraban. En caso de expulsión,
tienen derecho a un recurso. Y ese recurso debe tener efectos suspensivos si el destino de la expulsión es un país donde no sea seguro, donde los derechos humanos fundamentales no se respeten como práctica general o esté en situación de conflicto armado generalizado. En esas circunstancias no puede ser expulsado, no debe ser expulsado. Y como el recurso ha de tener efecto suspensivo, los acuerdos, mientras que esté en España, bajo nuestra jurisdicción, tiene al menos estos dos derechos fundamentales que tenemos el deber de respetar y proteger. No ser sometido a malos tratos ni a tortura y no ser sometido a una situación que ponga en peligro arbitrariamente su vida. Por eso yo creo que tienen el derecho a la asistencia médico-farmacéutica, que es costosa, menos que un Phantom, menos que un blindado. Y además no tenemos la población reclusa. ¿Qué hacemos con la población reclusa? ¿No le damos de comer? Porque es un gasto. Claro que tenemos deberes, pero cuestan menos que un Phantom. Y los acuerdos bilaterales de España, ni uno solo de ellos, ni uno solo, tiene una cláusula de control. Regulan las normas, la cooperación para regular la migración ilegal, para hacer frente a las mafias, todo está muy bien, gloria bendita. Pero, ¿cómo pueden los jueces controlar la aplicación efectiva? ¿Qué puede hacer España como gobierno ante Marruecos, ante Argelia, ante un país con los que colaboramos en la regulación de la migración? ¿Qué pasa con el joven o la joven que es expulsada desde España a Marruecos o Argelia o a un país africano? ¿Qué pasa con ello? Tiene que haber procedimientos de seguimiento, de control, que no va a ser sometida a tortura o tratamiento inhumano. Yo creo que esto es todo lo que esta sentencia nos enseña y, bueno, aunque sea una aspiración, aunque sea un ideal, pero yo creo firmemente en que esto está en el espíritu de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ya lo sé, que no tiene valor jurídico per se, pero es un ideal y sobre todo es un ideal que sirve para salvar nuestra propia dignidad de seres humanos. Y bien, por último, mi firme convicción de que cada víctima de la barbarie, con cada víctima de la barbarie, también nosotros somos víctimas. Gracias. Muchas gracias, profesor Carrillo Salcedo. Verdaderamente ha sido un placer y una oportunidad escucharte. Comprendo perfectamente cómo tus discípulos, tus alumnos, como Marina lo ha puesto de manifiesto, recuerden con detalle tus lecciones. Nosotros vamos a guardar también con detalle este seminario que nos ha impartido y sobre todo las reflexiones serias e importantes. Muchísimas gracias. Gracias a ti de nuevo, decano. Abrimos, Adelante. Sí, podemos abrir un debate, ¿qué os parece? Si alguien de la sala se anima a hacer algún tipo de comentarios o algún tipo de reflexiones con el profesor Carrillo, difícil va a ser, pero vamos, difícil va a ser superarle, me refiero. Pero, en fin, invito sobre todo a los ilustres internacionalistas ilustres que no sé. Ignacio, sí. Ignacio. Yo quiero agradecer a quienes han organizado esto, que nos hayan proporcionado el placer de poder oír una conferencia como esta, una intervención como esta. Aunque pueda ser algo más joven, yo todavía estudié durante la carrera desde octubre hasta la primera quincena de marzo
la teoría clásica del derecho internacional, la evolución del derecho internacional, etcétera, y al derecho positivo dedicamos mes y medio, con lo cual lo poco que haya podido saber me lo he tenido que estudiar luego. Pero eso, de todos modos, me sirvió para recordar enseguida, cuando empecé a trabajar con temas de derechos de los extranjeros, cuál era el primer argumento que Vitoria daba para legitimar la conquista de América, y que yo me he permitido luego reproducir en un par de artículos, que era el ius migrationis. El hecho de que los nativos de las Indias se opongan a que pacíficos españoles vayan allí a emprender su comercio y su vida, era un argumento suficiente para hacer guerra contra ellos e imponerles la presencia. Y eso significa que, de acuerdo con la Escuela Española de Salamanca, con Vitoria, que es el padre del derecho internacional de la primera globalización, la primera vez que hay globo, quiere decir que se da la vuelta al mundo, de acuerdo con esa doctrina clásica, los migrantes africanos tendrían derecho a hacer la guerra a Europa y tomar posesión de ella e imponernos su presencia. La positivación ulterior del derecho internacional ha sido una positivación defensiva frente a ideas progresivas, a veces de tan larga tradición como esa, y el reto del derecho internacional, tal como lo ha expuesto, es seguir siendo la conciencia jurídica de los estados y de la comunidad. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, la reflexión es del mayor interés. Es verdad que el Jus Communicationis es el fundamento para Francisco de Vitoria, pero Francisco de Vitoria tuvo mucha suerte. El emperador se desplaza a Salamanca. El emperador cree que quizás tenga el deber de conciencia de retirarse de las Indias y es convencido que hay una misión de presencia, también de evangelización, y que cuidado con esto. Ese diálogo entre el poder del emperador y la universidad, pues no está hoy muy claro, porque los asesores, por ejemplo, de la Casa Blanca, pues no son precisamente como Francisco de Vitoria, y la Casa Blanca no es como el emperador, y sobre todo es menos todavía quienes no es la Casa Blanca, sino los pequeñajos, que se creen fuertes y poderosos y quieren ser como el otro. Es verdad, este es el gran problema, pero por eso Máximo decía esta verdadera globalización. Ahora es cuando yo quiero ver eso, de verdad. Sobre todo hace 12 años de esta viñeta. Hoy la velocidad es de vértigo en el movimiento de capitales y se están llevando la especulación, la codicia, nos está llevando también a nosotros, a los europeos, a arruinar nuestro modelo de economía social de mercado, a arruinar nuestros estados de bienestar, a todos pobres, menos los de siempre. El poder cada vez más concentrado, el poder financiero, económico, en muy pocas manos, desconocidas, opacas, sin estar sometidas a control. No sé, hay un teólogo, José María Castillo, de Granada, que insiste en que hay que corregir el lenguaje del credo cuando decimos Dios Todopoderoso. Es Dios misericordioso. Lo que pasa es que se adoptó en el palacio del emperador. Y claro, de manera que Dios Todopoderoso, y yo que soy aquí el representante, soy tan todopoderoso como Dios. Dios Todopoderoso. No, misericordioso. Bueno, pues hay que desmitificar estas situaciones de poder y decir, pero las exigencias de una democracia y de una democracia basada en la participación, en los derechos humanos y la libertad, hoy tienen unos riesgos que no son los de 1950 cuando este convenio se adoptó. Mucho mayores. Mucho mayores. Quizás el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que poco a poco ha ido
porque al principio dijo, no tengo nada que ver con los derechos humanos. Eso es otra cosa. Ya quizás pueda tener, pero tendrían tantas cosas que cambiar y no parece que Europa esté dispuesta a asumir esos cambios. Pero muchas gracias por la referencia a Francisco de Vitoria. Ya en el colmo de las vanidades, Marina, sería que publicases esos apuntes y tuviesen el éxito que tuvieron las reelecciones de Francisco de Vitoria, que nunca publicó. Sí, la profesora Escobar quería intervenir. Bueno, muchísimas gracias. Hablo... ¿Se oye? Bueno, hablo casi por alusiones, porque nos han incitado a ello a los internacionalistas que estamos en la sala. Realmente, como muy bien señalaban, hablar después de escuchar al profesor Carrillo Salcedo es una enorme osadía. Yo así lo siento, pero como él sabe que el aprecio que lo tengo y yo sé el aprecio que él me tiene a mí, me voy a permitir hacerlo y decir solamente 2 palabras y una reflexión. Primero, agradecerle muy sinceramente su intervención. Creo que el seminario haya comenzado con una conferencia del profesor Carrillo Salcedo es una garantía de éxito. Eso, lo primero. Creo que ha sido enormemente generoso. No me corresponde a mí decirlo, pero creo que en nombre en general de la facultad, no de los organizadores del seminario, puedo decirlo. Ha sido una enorme generosidad por parte del profesor Carrillo el estar hoy aquí con nosotros y compartir no solamente datos fríos de una sentencia, sino todo lo que hay en torno a esa sentencia y la significación social y humana que tiene. Por eso yo me siento muy satisfecha de poder haber estado hoy aquí y oírle una vez más y como siempre he aprendido mucho. Y quisiera simplemente hacer 2 reflexiones y saber un poco su opinión. No le interpelo, o sea, lo dejo en el aire por si es útil. Todo lo que ha dicho me parece que es sumamente importante. Ha hecho referencia, es un caso central que hace referencia a la aplicación extraterritorial del convenio, la relación entre territorio, jurisdicción, la diferencia territorio, jurisdicción, la interpretación pro homine, hasta dónde llegan las obligaciones de los estados, la interrelación entre derechos y, desgraciadamente, me parece que tiene mucho que ver con situaciones en las que estamos viviendo en nuestro país últimamente. El profesor Carrillo ha hecho referencia a la importancia que tiene para nuestro país y hay ejemplos de todos los colores. Estoy pensando en el caso Francisco y Catalina y el ejemplo que unos pescadores españoles y España dio al mundo con el tratamiento de esas personas que, curiosamente, a las que se recoge en la misma zona, porque claro, lo que no se suele decir es que vienen todos de Libia porque los expulsaba Gaddafi o les daba una salida fácil Gaddafi y negaba sistemáticamente la llegada a Malta. Entonces se les recoge en la misma zona y otras situaciones, en cambio, muy recientes. Estaba pensando en Isla de Tierra, en la que hemos sido requeridos por parte de la Comisión Europea para contestar qué ha pasado en Isla de Tierra. No entro en el fondo del asunto, simplemente quiero poner sobre la mesa la gran importancia que este tema tiene para nuestro país por muchos motivos. Y luego querría saber su opinión sobre algo que para mí tiene un alcance más general, pero que está relacionado con este tema. Como saben perfectamente, la Comisión en este año, la Comisión de Derecho Internacional, ha cerrado en primera lectura el proyecto de artículos del profesor Camptó sobre la expulsión de los extranjeros. Y todos estos temas son temas que han estado a debate y se aprecia una posición radicalmente distinta entre los distintos miembros de la Comisión, en buena medida dependiendo de que vengan del mundo anglosajón o del mundo continental, pero también de qué parte del mundo continental y de qué parte del mundo de cultura jurídica anglosajona. Pero al margen, todas las cuestiones que usted ha planteado de alguna manera han salido en los debates y se reflejan en el texto final y en las actas de la comisión. Pero quería preguntarle por otra cosa que a mí me preocupa enormemente. Ese informe o ese proyecto de artículos del profesor Camptó, que ha pasado por situaciones muy difíciles, en las que ha habido gravísimos errores
de interpretación del propio profesor Cantó, pero que responde a una determinada finalidad humanitaria, ha sido objeto de una crítica sistemática o sistémica de fondo que es la que a mí me preocupa, que es decir, ese no es un tema para la Comisión. La Comisión está para los grandes temas del derecho internacional, está para otras cuestiones, pero el tema de la expulsión de extranjeros es una cuestión menor, es una cuestión que afecta a los ministerios del Interior, que afecta a los servicios de vigilancia fronteriza, a los servicios marítimos, pero en realidad eso no es un gran tema de derecho internacional. Ha habido, como usted sabe también, un profundo debate sobre esa cuestión y está relacionado con la propia concepción de qué es la Comisión de Derecho Internacional, y sí me gustaría saber, porque creo intuir cuál es su respuesta, cuál es su opinión al respecto. ¿Es un tema para la Comisión o no es un tema para la Comisión? Un tema que afecta a cuestiones esenciales de soberanía y que afecta a cuestiones esenciales de tratamiento del ser humano en un momento en que el tratamiento humanitario es esencial. Nada, muchas gracias y perdón por esta intervención que es interesada, pero muchas gracias. Muchas gracias a ti, querida Concha. Es un tema central y de los que la Comisión tiene el deber de ocuparse, porque no es solo codificación, sino desarrollo progresivo del derecho internacional. Y esta es una materia de erosión de la soberanía y que la soberanía tenga un rostro humano y no el rostro del poder exclusivamente. Y esta es la tarea de desarrollo progresivo del derecho internacional. Claro está que en el complejo mundo de la Comisión, que ella conoce muy bien como miembro de la Comisión, hay muchas mentalidades y muchas carreras profesionales. Y hay quien tiene instrucciones y que obedece a instrucciones. Y bueno, pues las cosas como son. No deberían ser miembros de la Comisión, pero van y van creando, van labrando sus carreras. Remiro hizo un estudio precioso sobre el ITER para llegar al tribunal, a la Corte. Pues, bueno, ¿qué hay que ocuparse? ¿De las inversiones de capital? Claro está, por Dios, naturalmente. ¿De las garantías del capital riesgo? Por supuesto, esos son de las inversiones extranjeras, naturalmente. Esos son los grandes temas de los que debe... Pero estos son para el Ministerio del Interior, no señor, el Ministerio de Justicia, y para una sociedad democrática, y para un derecho internacional al servicio de las personas. Se llama así, ¿no? El ius gentium. Esto es lo que importa. Eso no es derecho positivo. Oiga, eso depende, porque la esclavitud fue una práctica generalmente aceptada y sancionada por el derecho hasta hace muy poco tiempo. La tortura era un instrumento de obtener pruebas. Ahora, eso, ¿quién se atreve hoy a decir eso? Bueno, pues la vida cambia, el derecho cambia, y se van introduciendo esos criterios. Pero aprovecho mucho esta ocasión, Concha, porque si antes me refería a Elisa Pérez Vera, ahora me querría referir a ti y te ruego que me disculpes. Tú has vuelto a tu universidad, has hecho una opción y una carrera de jurista internacionalista muy brillante y en puesto de alta responsabilidad, la jefatura de la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, en la que has trabajado tanto y tan brillantemente, ahora abandonas y vuelves a tu universidad. A mí esto me parece ejemplar. Has aportado un gran servicio a la sociedad española. Has aportado un gran servicio a España. Pero vuelves a tu casa. Vuelves a tu casa. Y eso me parece fundamental, porque de aquí es donde pueden salir las ideas que pueden ir transformando la realidad. El jurisconsulto tiene que aplicar lo que es derecho positivo y tiene que desenvolverse en ese terreno. No tiene la libertad del juez, que puede intentar modular, interpretar teleológicamente, finalistamente. No. Y además para mañana, es que yo quería este informe para mañana, no para hoy. Hágalo ya, con prisa. Bueno, esa gran labor ahí está hecha
y ahora desde la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas te queda por delante un gran papel, pero has vuelto a la universidad. Me parece también porque además nos parecemos al menos en esto, y me honro yo al parecerme a ti. Yo renuncié al tribunal, porque a la comisión estuve más años que en el tribunal, renuncié porque se hacía cada vez más difícil el seguir los casos, el día a día del tribunal y el día a día de la investigación, de las tesis doctorales, de las clases. Y había que optar. Quizás me equivoqué, porque cuando yo era miembro del tribunal se cobraba una dieta. Después se ha pasado a tener un sueldo y una pensión. Y claro, cuando uno piensa en la pensión española y la que podría tener, digo, Juan, ¿verdad? Las cosas como son. Pero bueno, yo renuncié y eran las vísperas. Además, basta que yo renuncie a algo para que enseguida tengan sueldo, ¿verdad? Es una cosa que ahí, pues bueno. Y renuncié, ¿por qué? Porque lo nuestro es esto. No el tribunal, no los casos en el tribunal, sino aquí, en la clase, en el aula, explicarlos, criticarlos, porque algunas sentencias son muy criticables, ¿cómo no? Son humanas. Y naturalmente también tenemos la libertad de criticar a los jueces, faltaba más. Pero adelante. Por eso me honra mucho el parecerme a ti, siquiera en esto. Bueno, yo con el permiso de la decana y aprovechando mi condición de director del departamento, voy a hacer la última pregunta. Profesor Carrillo, a mí me queda una duda, y soy un ignorante absoluto del derecho internacional. Tengo una laguna inmensa, como tantas otras, en el mundo jurídico. Pero yo la idea que tengo es que las sentencias después hay que ejecutarlas, porque si no, no sirven para nada. No sirven más que para que... Bueno, no sirven para nada, no es exactamente así. Pero bueno, digamos que la verdadera eficacia de una decisión por parte de un juez es que después se aplique. ¿Qué pasó? ¿Cómo se ejecuta esa sentencia? ¿Ejecutóse? Esta se ha ejecutado. Pues se ha ejecutado y en los acuerdos han sido revisados y ya no es el gobierno Berlusconi. Y por tanto, esta sentencia que los berlusconianos llamaron una sentencia política, dictada por jueces políticos, cosa deleznable. Claro, es que hay que ver el respeto del derecho que tiene el señor Berlusconi. Naturalmente, pues todo esto le producía a él una irritación tremenda. Perfectamente descriptible. Esto es. Pues se aplica la sentencia y los acuerdos bilaterales ahora tienen cláusulas de control y de garantía. Pero los ciudadanos... Bueno, es que una sentencia o una norma no cambia la realidad de la noche a la mañana. Ya lo sé. Esto cuesta. Y en cuanto a España, nosotros, como España, como ordenamiento jurídico, entramos con enorme entusiasmo en el sistema europeo de protección de derechos humanos, y la primera sentencia, la sentencia Barberá-Meseguer-Jabardo, llevó a una ejecución realmente curiosa, por la vía del Tribunal Constitucional. Y porque no tenemos una norma respecto de la eficacia en España, en el ordenamiento jurídico español, de una sentencia de Estrasburgo. No la tenemos todavía. Y aquella época de fe, ahora es, no tanto, cuidado, no hay que correr. Por ejemplo, en relación con la situación de la aplicación de la doctrina Parot, no corramos, vamos a esperar. No sé si, lamento no saberlo, y es fácil de ver enseguida en la tableta, ver si le han dado el pase o no a la gran sala al posible recurso que España haya formulado. Todavía tiene tiempo, son 3 meses. No lo sé si lo ha formulado, si va a ir o no a la gran sala. A veces hay sentencias también que son muy sorprendentes. Pues esta podría, pero de momento no la están aplicando. Y el tribunal ahí llegó a un límite dudoso. El tribunal llega a decirle al Estado qué es lo que tiene que hacer. Cuando la regla es, la sentencia es esta, usted, de acuerdo a su derecho interno, usted verá qué hace. Pero en estos casos le ha dicho, póngala en libertad, escarcélela,
a esa persona. Y sin embargo, esto, claro que es que esto ha creado muchos problemas, pero se los ha creado hasta dentro del grupo de la derecha. Si se pelean entre sí, si es el Ministerio del Interior ha incumplido su deber de no tener en la cárcel a estos, si es que son temas tan delicados, tan vidriosos, en los que la ideología entra tan en juego, que uno hasta comprende al Berlusconi diciendo son jueces políticos, no como yo, que soy un jurista de primera, ¿verdad? Un fresco de primera, pero eso ya no existe porque la providencia ha salvado a Italia con Monti y este ya se acabó. Muy bien, pues agradeciendo nuevamente al profesor y felicitándonos a todos por esta primera intervención. Levantamos la sesión y bueno, pues... Muchas gracias, decano. Felicitamos también a los autores.